Perfecto, estimado Lenin, la grabación ya está encendida para que pueda empezar con su clase. Encantado, con mucho gusto, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a dar la clase del día de hoy que corresponde a la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Vamos a ver de manera general los conceptos y cómo esta es partícipe dentro del proceso de la educación y cómo implementar ciertos factores importantes en conformidad con el aprendizaje y el proceso de diseño instruccional que se va a diseñar, para el cual es importante analizar, ¿sí? Entonces, en consideración de eso, voy a compartir la pantalla para que lo puedan visualizar como tal. Entonces, vamos a ver sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Pues bien, vamos a partir dando en consideración conceptos importantes dentro del manejo de la inteligencia artificial con funcionalidad importante en varios aspectos. Primero, tomando en consideración como un concepto que es un campo informático en el cual se maneja o se crean sistemas de programas capaces de realizar tareas en diferentes contextos, que estos requieren de la inteligencia humana para llevarlos a cabo, tomando en consideración plataformas virtuales que son los Machine Learning, que son utilizados como un aprendizaje automático, y esto está en consideración reflejado dentro del contexto de una rama de la inteligencia artificial, cómo este se centra dentro del proceso del desarrollo en cuanto a algoritmos, y esto en cuanto a las técnicas que permiten que la computadora aprenda y mejore ciertas facultades en función de lo que determina el ser humano. Es decir, que como ser humano yo voy a determinar y le voy a dar ciertas indicaciones a la computadora para que ésta replique o pueda dar a conocer información importante dentro de una tarea específica a los estudiantes dentro de un entorno virtual. Entonces, de esta manera, hay que tomar en consideración que existen varios factores, ¿sí? Tomando en consideración el tema de la forma en que yo le voy a dar la instrucción a la plataforma para que ésta presente la información de manera adecuada, así como también pueda determinar ciertas actividades que estas van a hacer dentro del contexto del cual se vaya a aplicar, ¿sí? Esto va a permitir que nosotros determinemos un aprendizaje automático. De esta manera, la inteligencia artificial también forma parte del proceso instruccional. Ahora, tomando en cuenta las redes neuronales artificiales, que en este sentido son un tipo de modelo inspirado en la estructura y la función del cerebro humano y que va conectando, haciendo conexiones, haciendo redes, de esta manera para que pueda intensificar o interconectar ciertas funciones programadas, así como el cerebro funciona con las neuronas, se unen las neuronas y forman la sinapsis, pues de esta manera hacen que se procese y se transmita la información de máquina a máquina o de máquina a sistemas de los cuales están interconectados dentro de un servidor. De esta manera hace que el proceso de los patrones, tanto complejos como de tareas clásicas o de manera simplificada, se fusionen para realizar un proceso de reconocimiento de voz incluso interna dentro del proceso de reconocimiento. En este caso ponemos un ejemplo, los chatbots. Cuando nosotros enviamos un mensaje de audio, estas redes neuronales artificiales que funcionan en cualquier contexto de la web, ¿sí? Toman en consideración programas similares como, por ejemplo, Alexa o como, por ejemplo, Google, que es un asistente igual virtual, que en este caso escucha la información de la persona que necesita determinar un cierto determinado contexto y esto lo transforma en una información de la cual busca alrededor de muchas redes, ¿sí?
de las cuales va a determinar la información de manera específica. Entonces, esta es la funcionalidad que tiene las redes artificiales en función del contexto de aprendizaje en conexión, ¿ok? Luego tenemos el aprendizaje supervisado. ¿A qué se refiere? Se refiere a una técnica de aprendizaje automática donde los modelos que entrenan utilizando ejemplos de etiquetados, es decir, pares de entrada y de salida esperada que funcionan de la manera objetiva, que el modelo aprecia la relación entre entradas y salidas para poder percibir la salida correcta de nuevas entradas. Es decir, el aprendizaje empieza a ser funcional dentro del contexto. ¿En qué momento se determina el ingreso, ¿sí?, a estas herramientas, a estas tareas, a estas actividades? Y de igual manera se determina qué tiempo tiene de duración dentro del contexto de aprendizaje. Entonces, de esta manera el aprendizaje supervisado va a ser, bueno, voy a ver qué tiempo determina, cuánto tiempo le dedica y qué tiempo también va a darle prudencia en lo necesario para la aplicación, ¿ya? Y luego de esto tenemos el aprendizaje no supervisado. De esta manera se dan muchos contextos en función de los MOOCs, ¿sí? Que son, a diferencia del aprendizaje supervisado, el modelo entra en una utilización de manera no etiquetados y que el objetivo es encontrar patrones de estructuras ocultas en los datos, como agrupamientos o asociaciones sin la necesidad de información externa sobre la salida esperada. Es decir, que en este caso se determina la información en funcionalidad del contexto del cual voy a determinar la información clave. Es decir, están dentro del contexto, no tengo un tema supervisado por varias etiquetas o en este caso, como se suele dar, un tour cuando se ingresa en una plataforma, tenemos ya la infraestructura y podemos irla determinando de manera de la cual yo necesite estructurar. Entonces, es importante que tomemos en cuenta este proceso del cual va a ser necesario un diseño para poder determinar qué actividades sí van a ser supervisadas y qué actividades posiblemente no tengan una supervisión y que puedan realizarse de manera efectiva, ¿ya? Luego tenemos el procedimiento de lenguaje natural, que es NLP. Es un subcampo de la inteligencia artificial que centra la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. El objetivo es permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen textos o voz de manera natural. En este caso, hay muchas plataformas que nos permiten realizar actividades de manera direccionada. Es decir, que yo puedo decirle que por favor necesito una información en, en, la categoría educación, ¿ok? Entonces, esta información va a buscarse, va a ser retroalimentada dentro del contexto computador con las fuentes de datos que maneja dentro de la web del sistema y empieza a darse el proceso de interacción, ¿sí? Empezamos a manejar un contexto un poco más determinado dentro de la relación que se tiene en un computador. Entonces, me determina y me dice qué debo hacer. Por ejemplo, eso lo habíamos visto en la anterior clase, ¿sí? Donde utilizamos una herramienta de la cual estábamos considerando que es específica para realizar presentaciones por voz, ¿sí? En este caso lo vamos a ver acá. Se llama y también vamos a buscarle. Bueno, mientras tanto que la busco en esta información, vamos a determinar el contexto del cual nosotros relacionamos como parte importante del desarrollo de la inteligencia artificial dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje. En este caso, vamos a utilizar otra herramienta
que permítanme, la voy a habilitar y tenemos en este contexto la siguiente. Tenemos bit es con IAM, ¿sí? Y podemos determinar en este contexto, ¿sí?, la funcionalidad del mismo, y vamos a crear un video, y así hay herramientas que nos funcionan para generar texto, audio o video. Entonces, por ejemplo, ponemos a esta persona, vamos a pedir que hable en español. Crear vídeos a partir de textos con avatares y voces de... Y vamos a crear. Y en funcionalidad de la inteligencia artificial nosotros le decimos la instrucción que va a determinar dentro de su video. Entonces aquí buscamos el idioma adecuado del cual vamos a utilizar. Y vamos a es que hay en español. Sí, podemos poner un español, digamos, de Ecuador. Sí, en este caso es Premiere. Betna.ca convierte tu idea en videos de alta calidad con avatares y voz. O lo podemos poner de diferente. Bitnos.ai convierte tu idea en vídeos de alta calidad con avatares y voces en off de IA en minutos. Entonces determinamos la funcionalidad de este avatar con esta voz. Determinamos esta que no nos permite visualizar de manera gratuita. Entonces veamos una gratuita, veamos esta. BitNZAI lleva sus ideas a vídeo. Betna.ca convierte tu idea en videos de alta calidad con avatares y voces en off de IA en minutos. Con un idioma entendible, ¿no es cierto? Entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí? Desarrollamos una escritura sobre lo que se va a ver. De esta manera generamos un video previo con la información que yo le he dado como instrucción. Hola, bienvenidos a la nueva clase de inteligencia artificial. Sí, cuando ya se genera el video es mucho más interactivo, ¿no? Porque ya se mueve en función de lo que le he dispuesto que diga en el video. Y así tenemos otras herramientas de las cuales podemos ir utilizando. Otra de la funcionalidad que tiene en este contexto, de acuerdo a lo que estábamos mirando en función del procesamiento del lenguaje natural versus al de voz, pues obviamente tenemos Alexa, tenemos el asistente de Google, que nos ayuda de manera efectiva a buscar la información dentro de la web, ¿sí? Y luego tenemos la visión por computadora, que se refiere al campo de la inteligencia artificial, que se centra en permitir que la computadora interprete y comprenda el contenido visual del mundo real, como imágenes, videos, y esto incluye tareas como reconocimiento de objetos, detección de rostros, seguimiento de objetos, entre otras cosas. Como por ejemplo también tenemos esta otra aplicación que la vamos a considerar, que se llama Leonardo. Aquí tenemos esta otra herramienta que nos permite, de acuerdo a lo que nos menciona, ¿sí?, es visualizar de manera efectiva
y generar una imagen en función de lo que yo quiero. Nos logueamos nada más un ratito y estamos adentro. Ok, entonces miren qué importante es que la inteligencia artificial va generando en nosotros cierta importancia dentro de el contexto educativo también para poder generar algo diferente, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero generar algo que sea determinante para mí, pues iré gestionando en este caso algo que me determine a mí como parte de la educación, ¿no es cierto? Voy a poner aquí, voy a poner, creo que ya está. Veamos si ya le validecen, ok. Listo, entonces vemos cómo se loguea en este caso, se estructura para poder proporcionar la información de manera efectiva, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos generar generación de imagen y podemos poner aquí qué es lo que yo quiero, ¿no es cierto? A esto se refiere cuando hablábamos de la guía, ¿sí? De entrada y de salida para poder guiar, ¿no es cierto? Aquí nos guía qué debemos hacer, nos dice en qué momento podemos verificar si tenemos dinero dentro de nuestra cuenta para poder generar imágenes. Entonces ponemos imagen de niños jugando en el patio de la escuela. Esperamos un momento mientras está generando la información y de esta manera nos va a determinar, miren, con inteligencia artificial, dentro de un contexto del cual le pude mencionar que quiero una imagen creada de acuerdo a lo que mis características representan, ¿sí? Esto es lo importante, porque muchas veces vamos a buscar esta información en la web y no encontramos, porque muchas veces son específicas, lo que nosotros nos determina para poder presentar a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, pongo imagen de la galaxia. ¿Sí? Entonces, ¿qué generamos con esto? Generamos que nos permita crear algo diferente, algo que realmente no se puede encontrar dentro del contexto de Google como tal, o que se haya registrado a través de una foto. Entonces, la inteligencia artificial genera en función de las varios artículos de información que tiene en la web y los crea de manera inmediata. ¿Ok? Yo con eso puedo presentar esta imagen dentro de una clase que vayamos a ver sobre inteligencia en cuanto el universo o la galaxia como tal. ¿Ok? Esto es lo importante de generar aplicaciones de inteligencia artificial de manera efectiva. Luego tenemos la visión en cuanto al contexto que ya lo habíamos mejorado, el reconocimiento de los objetivos, detección de rostros, entre otras cosas, que nos determina Google Lens. Vamos a ver. ¿Sí? Esta información que se presenta dentro de esta plataforma de Google Lens nos permite que escaneemos cualquier tipo de información o tomemos una foto sobre esta información
y esta nos busque dentro de un contexto de web y la pueda determinar de manera efectiva, donde se ha visto algo parecido, ¿sí? Dentro del computador. No la puedo visualizar en este contexto como tal en un computador, pero en el celular va bastante bien. Y de igual manera detecta rostros, detecta caras y con esto genera una información bastante específica, ¿sí? Como podemos ver de pronto acá en el teléfono, que de pronto eh, no se logra visualizar bien, pero aquí tenemos justo un apartado, ¿ok? Les recomiendo que lo puedan visualizar dentro de sus computadores, dentro de sus celulares, ¿ok? Que es bastante interesante. Ok, volviendo al tema ya de la clase, las aplicaciones específicas de la EA en educación ha ido siendo partícipe de dentro del contexto tanto teórico, conceptual, como práctico, ¿sí? Determinamos cierta información dentro de este contexto y hay sistemas de tutoría inteligente que nos permite elegir herramientas y tecnologías adecuadas para poder brindar este proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Y esto puede incluir plataformas de gestión de aprendizaje que son las LMS, conocidas como el contexto del cual se va a infraestructurar una información dentro de una plataforma que tiene sistemas, que tiene herramientas, que tiene videoconferencia y que tiene una gestión de contenidos CMS, que son herramientas de colaboración en línea que nos permiten interactuar de manera efectiva, ¿sí? Muchos de los casos, sí, pero por costos, sobre todo costos, sí, no se llega a determinar de manera completa estas páginas, estas plataformas, estas evidencias como tal, ¿sí? ¿Por qué? Lo que pasa, y es bastante complejo, porque se sigue trabajando en un contexto de prueba, ¿sí? Los algoritmos que se van generando a través de la información y de la reestructuración de la parte sistémica, de la parte informática, de la parte estructural del computador, va a ir generando cierta incertidumbre dentro del comportamiento como tal. Para la inteligencia artificial es importante ir diseñando algo que realmente sea objetivo, como por ejemplo chat. En el contexto de ChatGPT, para el proceso de interacción de manera inmediata, continua, es bastante bueno. Sin embargo, en el contexto del sistema de tutoría inteligente, no nos permite obtener una información efectiva dentro del aula, digamos de alguna manera. Entonces, existen herramientas con inteligencia artificial que sí nos permite hacer un proceso de seguimiento, un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea distinto. En este caso tenemos también otros contextos de videoconferencia que son mucho más centrados en el contexto de la información que voy a recibir en este caso, ¿sí? De la información que yo voy a poder percibir y que la voy a poder, digamos, insertar dentro de mi proceso de aprendizaje y de memoria. Entonces, este tipo de herramientas de videoconferencia que también nos presenta como hoy en día lo estamos haciendo, pues las herramientas eh, garantizan que el aprendizaje se dé en cualquier lugar y en cualquier instancia. Sin embargo, existen ciertas aplicaciones que se pueden ir determinando dentro del contexto de aplicación como tal. Entonces, la aplicación dentro de la situación específica que se vaya a alimentar, por ejemplo, aquí tenemos cierta información de la cual podemos ser partícipes. Veamos si es que nos deja. No, no nos deja implementar nada que de pronto no sea abordado por la información adecuada de Microsoft. Eh, Solo nos permite Stream y Power BI,
que es ya un contexto del cual se puede trabajar data como tal, pero en este caso presentaciones de manera efectiva. Entonces, miren, son parte del proceso de la inserción del proceso de enseñanza-aprendizaje en la virtualidad. ¿Ya? Entonces es importante que tomemos en consideración estos sistemas para el proceso en línea. Luego tenemos las plataformas de aprendizaje adaptativo, que son las plataformas de aprendizaje en el cual el estudiante, ¿sí?, y el docente van a tener interacción en función de lo que yo determine con la inteligencia artificial y los algoritmos que yo genere para la experiencia que van a tener dentro de un contexto como herramienta o plataforma. Estas plataformas pueden utilizar un progreso de rendimiento de cada estudiante, es decir, ajusta un contenido y las actividades en consecuencia con el fin de satisfacer las necesidades individuales del aprendizaje que tiene cada uno de los estudiantes. Estas plataformas nos permiten regular, ¿sí?, el proceso del cual yo determine. Es decir, por ejemplo, empiezo a realizar cierta actividad y menciono y digo, Juanito, Pepito y María tienen una inconveniente en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del concepto del cual tienen una necesidad educativa auditiva. Entonces, ¿qué pasa con esta plataforma? La genera en función de lo que le he recomendado y procura no poner audios como tal, sino generar, en este caso, actividades que sean mucho más visuales, ¿sí?, para no interrumpir su proceso de enseñanza, aprendizaje, porque no sería ideal o no sería lo mismo poner un video para todos que los estudiantes que tienen alguna necesidad auditiva no lo puedan escuchar de manera efectiva. Entonces, miren cómo esto va alimentándose de manera estructurada y se pueda determinar si la funcionalidad dentro del aprendizaje como tal. Entonces, en ese contexto, el aprendizaje en cuanto a la evaluación automatizada, ¿sí?, generamos un proceso de retroalimentación, un proceso de implementación y del sistema que se va a implementar para analizar el trabajo que tendrá esta evaluación dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje. De esta manera permite una calificación rápida, eficiente y pues obviamente determinando los factores de los cuales yo quiero cumplir con un proceso, ¿sí?, del cual necesito generar esta estructura como cuestionario o como una lección o una evaluación con criterio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a generar una calificación proyectada determinando ciertos factores, ciertas normativas y ciertas reglas que se deben determinar, ¿sí? La inteligencia artificial nos permite que esta evaluación sea tomada en un tiempo establecido, en una hora establecida, dentro de un contexto establecido, del cual nos habilitará posibilidades o nos variará estas posibilidades de manera de las cuales no se pueda garantizar la misma respuesta para todos o las mismas preguntas para todos. Entonces, de manera técnica esto avanza y se estructura en un procedimiento de lenguaje natural y para evaluar respuestas descritas como por ejemplo, en este caso se ve similitudes en cuanto a exámenes, se ve similitudes en cuanto a tareas, ¿sí? Y esto nos permite, que es una herramienta muy buena, que utiliza ya Moodle en cuanto a su proyección de clases y esto es bastante interesante porque yo determino en función de la tarea que me deban entregar, ¿sí? Yo determino y digo, este documento, cargo un documento en PDF dentro del apartado del cual me presenta esta tarea y le digo que necesito que me vincule la información que ya está dentro del documento que lo he cargado y si tiene similitud con otros documentos de los cuales me van a cargar como tarea. Entonces busca las similitudes y le da una retroalimentación de cuánto por ciento se encontró en efectividad de similitud,
¿ya? Entonces, imagínense cómo es un procedimiento ya de evaluación un poco más automatizado y no determina un contexto mucho más allá del proceso del cual estamos llevando a cabo dentro de un aprendizaje virtualizado, ¿ya? Luego tenemos la asistencia virtual para los docentes y estudiantes. Esta asistencia virtual que se genera dentro de los espacios de aprendizaje y que están basados en la inteligencia artificial, nos permiten que tanto el docente como el estudiante tengan las respuestas a las preguntas comunes que se generen dentro del comprender cómo se determina cierta funcionalidad en uno u otro recurso que vamos a necesitar. Entonces, ¿qué recomendaciones nos puede determinar de acuerdo a lo que planteamos como una estructura de aprendizaje? Pues determinará cierta información que yo puedo garantizar. Es decir, por ejemplo, programar recordatorios en las tareas de eventos, realizar otras tareas administrativas o de organización que puedan ser determinantes para que esto me pueda avisar en qué momento yo necesito esta información. Entonces, es como cuando antes teníamos pegado un calendario dentro de nuestro cochero, nuestra pantalla o donde sea visible y teníamos determinadas las fechas cuando nosotros teníamos reunión o cuando se determinaba una información. Ahora es tan fácil y sencillo como decir, Alexa, programa una reunión para el 15 de junio a las 8 de la mañana, ¿sí? O al asistente de Google, por favor, necesito una reunión para generar información a los estudiantes sobre tal tema y enviar calendario, ¿sí? Entonces, de esta manera estructuramos nuestra parte importante del trabajo determinado en diferentes funciones, ¿ya? Y el estudiante, que es magnífico en este sentido, puede tener en el calendario la información respectiva dentro de su entorno. Por ejemplo, les voy a mostrar uno que manejo yo dentro del aula virtual. ¿Sí? Aquí tenemos el calendario. ¿Sí? Entonces los estudiantes determinan aquí la funcionalidad de las tareas que se van a presentar en los días específicos. Entonces, de aquí tenemos una tarea para el día 13, que es el vencimiento para la entrega de una actividad. Y así vamos a determinar igual funcionalidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje durante el contexto del cual estemos hablando, ¿no es cierto? Para poder determinar esta funcionalidad. Entonces, es importante y necesario que vayamos estructurando dentro de nuestro entorno virtual también, si así lo manejamos, un contexto un poco más atinado y acertado para apoyo docente y apoyo estudiantil, ¿ok? Entonces, nosotros determinamos estas herramientas que nos van a ser muy útiles. En cuanto al análisis de datos educativos, aquí la inteligencia artificial ha generado muchos contextos de los cuales podemos ser partícipes, tanto para las cantidades de datos que nosotros queremos implementar, como los resultados de pruebas, registros, asistencia y comportamientos de los estudiantes en línea, dependiendo si estos análisis pueden ayudar a identificar patrones y tendencias a predecir rendimiento estudiantil y proporcionar información valiosa para tomar decisiones educativas. Entonces, esto nos ayuda a generar una información importante dentro del contexto del análisis de datos educativos y muchas herramientas que se pueden generar, como por ejemplo, dentro del curso, si ponemos nosotros aquí en participantes, ¿sí? Nosotros tenemos acá los que están registrados y podemos determinar el último acceso y quienes no han ingresado, ¿sí? Y esto me va a determinar también cierta ayuda, ¿sí? A través de la información que yo genere, que hace 11 segundos ingresé yo, la última persona que ingresó fue Steffi, hace 19 horas, Cristian hace 3 días, Evelyn hace 47 días, y entre otras funciones. ¿Qué me permite a mí? Con esto me permite generar una base de datos que yo pueda determinar y decir, bueno,
aquí, selecciono los datos, no sé si me genere en este caso, y puedo generar un reporte, ¿sí? No me permite. Sí, solo enviar un correo, pero también es interesante. Por ejemplo, solo dejaría a quienes no han ingresado nunca y quienes tienen la última conexión hace muchos días, ponerles estimados estudiantes como un correo, ¿sí? Envían un mensaje y aquí se genera. Entonces aquí generaría estimados de estudiantes. Por favor recuerde que tiene tareas en la plataforma que debe cumplirlos. No ha ingresado a su revisión permanente. Entonces, miren cómo de esta manera nosotros determinamos cierta funcionalidad en el contexto del aula, ¿no es cierto? Para poder determinar cierta funcionalidad y que me permita también dar una retroalimentación efectiva a quienes están teniendo problemas dentro de este entorno como tal, ¿ya? Y análisis de los datos de manera representativa en cuanto a las notas, que es también importante. Si nos vamos a las notas, yo puedo identificar, claro, en este caso no voy a tomar de su aula, voy a tomar de la mía, y voy a ver una aula en particular, ¿sí? Y voy a poner calificaciones, y me determinará aquí un informe en cuanto a quienes tienen notas establecidas y quienes no, y quienes les falta, quienes están próximos a no alcanzar su nota total, ¿sí? Entonces de esta manera el análisis de datos se da funcional, se da estructurada y nos ayuda a obtener un mejor procesamiento de los datos. Luego tenemos la traducción automática, que esto lo ha generado la inteligencia artificial como una ayuda para romper barreras lingüísticas en sí, el aprendizaje permitiendo que los estudiantes accedan a contenido educativo en su idioma nativo y en otros idiomas, como por ejemplo aquí tenemos justo el que habíamos observado en cuanto a la inteligencia artificial. Como ustedes pueden ver, está dentro de un entorno en idioma inglés. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos aquí a las configuraciones, ponemos traducir y ponemos traducir español, ¿sí? En el momento que ponemos traducir español, se supone que la página debería traducirla a español, pero no nos traduce. No sé si hay un inconveniente, de pronto está bloqueado la infraestructura. Sí, no nos deja traducir. Pero hay páginas que sí nos deja traducir de manera efectiva cuando está en inglés, ¿sí? No sé si de pronto mi Canva puede visualizarse. Este está en español. Bueno, hay alguna información que de pronto hay en otras páginas que son en inglés que nos pueden garantizar esta parte importante sobre el poder traducir como tal la información que vaya a presentar, ¿ok? Entre otras que también nos permite es esta de aquí, que les mencionaba que es bastante interesante, que es el Google Lens. Nos ayuda a determinar igual información dentro del contexto del cual necesito que esto se pueda visualizar, y pues obviamente que sea partícipe también del contexto del lenguaje como tal, ¿sí? Que se adapte a este medio del cual yo necesite que se estructure y que forme parte de la enseñanza-aprendizaje como tal, ¿ya? Luego tenemos la personalización del aprendizaje mediante la IA, que es la evaluación inicial, la adaptación de contenido, retroalimentación personalizada, el aprendizaje adaptativo, la intervención temprana y el seguimiento de progreso a lo largo del plazo que se genere dentro del contexto enseñanza-aprendizaje. Entonces,
para ir partiendo poco a poco con este contexto, es importante que la evaluación que se realice de manera efectiva inicial nos determinará que el sistema que nosotros utilicemos nos determine las habilidades, los conocimientos previos que cada uno de los estudiantes tiene, como una prueba diagnóstica que se realice para el análisis de estos datos que vamos a obtener y que nos permita fortalecer las debilidades de cada estudiante, ¿sí? Esto es importante. En el contexto del cual nosotros, en cualquier lugar que vayamos, debemos de tomar en consideración realizar una evaluación diagnóstica. De ahí partimos, de ahí es donde nosotros generamos el contenido que lo vamos a tener que ir adaptando en condición de las necesidades de los estudiantes. Podemos determinar que no conocen absolutamente nada, conocen más o menos del tema o no, o conocen muchos sobre el tema, pero cómo adaptar este medio o estos contenidos para que unos no se aburran y otros puedan generar el aprendizaje de manera efectiva. Entonces, depende de la adaptación del contenido que nosotros generemos a través de la inteligencia artificial, también que es el proceso en el cual la habilidad y en cuanto al interés de cada estudiante se genere, puede incluir la selección de diferentes actividades visuales, auditivas, que permitan estructura también dentro del contexto educativo que me diga, ok, yo puedo aplicar dentro de un video una interacción, que me haga preguntas dentro de un video. Entonces, de esa manera yo voy a determinar una actividad mucho más enriquecida, mucho más funcional para el recurso que voy a generar para el individual aprendizaje que se genere dentro del contexto a obtener información, ¿no es cierto? Entonces, permite que este aprendizaje sea efectivo y significativo dentro del tema que se vaya a trabajar o que se vaya a elaborar, ¿ya? Luego la retroalimentación va a ser personalizada, porque obviamente si yo ya tengo una estructura que conozco de lo que están fallando y lo que puedo generar como un contenido adicional, pues perfecto. Entonces genero esta retroalimentación personalizada y le puedo mencionar al estudiante, te doy estos recursos, practica dentro de esta plataforma, practica dentro de esta área, practica en esta herramienta, en esta página, para que puedas obtener mejores resultados al final, ¿sí? De esta manera se hace un progreso mucho más efectivo dentro del contexto real del cual nosotros vamos a determinar el aprendizaje. Entonces, de manera efectiva, hay muchos recursos de los cuales podemos utilizarlos, ¿no es cierto?, sin desmerecer cierto funcionamiento que posiblemente nos genera a través de la interacción, pero sí hay importancia dentro del poder mencionar en una videollamada y mencionarle, mira, estás fallando en esto, necesito que te pongas al pendiente con la situación que está generando un problema dentro de tus tareas y te voy a enviar esta herramienta para que puedas practicar, ¿sí? Y ir recomendando estos recursos adicionales y pues obviamente los conceptos que van a determinar una mejora dentro de la enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos el aprendizaje adaptativo, que va en función del sistema ya utilizando la inteligencia artificial para generar estos algoritmos de aprendizaje automático, para adaptar dinámicamente el contenido y las actividades que se vayan a presentar con las respuestas del progreso de cada estudiante. Esto significa que los estudiantes reciban desafíos adecuados a nivel habilidad y que puedan avanzar a su propio ritmo. Entonces, para eso, por ejemplo, hay actividades que se puede ir generando dentro del contexto del cual estamos trabajando y hablando. Por ejemplo, en este caso voy a generar una actividad de la cual puede ser, por ejemplo, tenemos juego de crucigrama, tenemos del ahorcado, tenemos de juego del millonario, tenemos Sudoku, tenemos serpientes y escaleras, ¿sí? Que son actividades que están dentro de una plataforma mucho más estructurada. Y también existe otros que se van vinculando
con otras actividades fuera de la plataforma como tal, pero que nos ayudan a determinar un funcionamiento como tal. Entonces aquí genera preguntas de manera aleatoria y esto le permite ir jugando al estudiante de manera eficiente dentro de un contexto virtual como tal. ¿Ya? Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo lo aplico en mis clases regulares? Pues para eso tendríamos que generar Kahoot o Quizzes, ¿sí? Que son mucho más para el tema juego virtual en el entorno EducaPlay, que son mucho más dinámicos dentro del contexto virtual, ¿sí? Porque muchas veces no tenemos una plataforma en la cual podemos acceder para que los estudiantes tengan de manera efectiva, pero sí tenemos un pequeño laboratorio posiblemente donde pueda realizar estas actividades como Kahoot, Quizzes, EducaPlay, que son mucho más adaptadas al contexto de enseñanza-aprendizaje y de manera inmediata obtengo una retroalimentación dentro del contexto del cual estoy visualizando, ¿sí? Y luego tenemos la intervención temprana que se genere en cuanto a la información que nos permite generar un proceso de acuerdo a su ritmo, que lo veíamos en el adaptativo, y también el poder determinar información, qué es lo que está pasando, cómo poderle ayudar en determinada forma esta estructura que se ha generado como planteamiento del problema y determinamos cierta información que me diga, ok, el estudiante X, Y o Z necesita quedarse para poder plantear una nueva reestructuración de su aprendizaje con nuevas herramientas posiblemente o metodologías que son importantes para utilización dentro del contexto del cual vamos a determinar el aprendizaje. Y luego tenemos el seguimiento en cuanto al progreso a lo largo del plazo que se genere este contexto, y pues va a ser determinante en cuanto a predecir posibles trayectorias, es decir, que el aprendizaje va a identificar de qué manera el estudiante ha tenido un mejor rendimiento o ha ido tomando ciertas diferencias dentro del contexto del cual iba bastante bien y ha ido frenando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, en este contexto, ¿sí?, nos da una consecuencia del factor del cual vamos a ir representando, y esto también se refleja en varias circunstancias, ¿sí? Tenemos también algunas aplicaciones que pueden utilizarse dentro de la proyección, planificación dentro de un contexto de trabajo de manera grupal. Muchas veces manejamos 3 o 4 aulas entre varias compañeras o compañeros de un mismo nivel. Entonces nos determinamos ciertas actividades que puedan ser partícipes para este proceso y decir, mira, hagamos esto tal día, nos unimos todos los grados, podemos hacer esto en otro día, nos unimos todos los grados, de manera que esto tenga un progreso, ¿sí?, a lo largo del concepto de aprendizaje y que pueda ser intervenido de manera efectiva. Entonces, lo que muchas veces no determina en el aula, dentro de las actividades normales que se realiza, pues puede ser posiblemente por la injerencia de la estructura tecnológica que muchas veces nos presenta situaciones un poco más adaptadas al contexto del cual se vive, ¿sí? Hoy en día hay muchos niños que aprenden los números o aprenden letras o aprenden vocales con aplicaciones que existen dentro de la Play Store, ¿sí? Entonces, nosotros también como docentes podemos garantizar ese aprendizaje, pero brindándoles de manera guiada un proceso de adquisición del mismo, ¿sí? Y eso nos va a determinar también que sea importante dentro de nuestro contexto del cual vamos a determinar. Para eso vamos a ver un video. Presten atención. La tecnología ha cambiado nuestra forma de trabajar, de comunicarnos e incluso de divertirnos. Pero, ¿cómo impacta la inteligencia artificial en la educación? La profesora de la Universidad de Alicante, Rosana Satorre, nos da algunas claves. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos
cuyo objetivo es resolver o actuar como lo hacemos los humanos. Pero ¿realmente esto es así? Nosotros podemos programar rutinas mediante algoritmos inteligentes para que realicen determinadas tareas, como por ejemplo puede ser jugar al ajedrez. Sin embargo, por mucho que queramos, no podemos dotar a las máquinas de las capacidades que tenemos los humanos, como son la empatía, la sensibilidad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico. En el ámbito de la educación, la IA ofrece muchas oportunidades para poder personalizar el aprendizaje. Las profesoras y los profesores nos encontramos en nuestras aulas 20 estudiantes si son grupos de prácticas o 70 o más si son grupos de teoría. Y aunque queramos, es muy difícil dedicarnos personalmente uno a uno, si todo, absolutamente todo, queremos que pase por nosotros. La IA permite crear analíticas de aprendizaje, de forma que se puede predecir el fracaso escolar. También podemos disponer, gracias a la IA, de asistentes personalizados, algo así como un Pepito Grillo para cada estudiante. De hecho, la Universidad de Alicante, desde el Vicerrectorado de Transformación Digital, lidera un proyecto en el que está desarrollando una plataforma de aprendizaje adaptado en la que cada estudiante aprende en base a sus características y además facilita que cada profesor establezca los requisitos que pretende que aprendan en función de los objetivos de cada tarea. No debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial, debemos trabajar en equipo, pedagogos, docentes, especialistas, técnicos. Debemos dejar que las máquinas hagan aquello que hacen mejor que nosotros, que lo hacen de forma más rápida y más eficiente, y dedicarnos a lo que nosotros sabemos hacer, al trato humano, a tratar con personas, sensibilidad, empatía, trabajo en equipo. Al final, no olvidemos que las máquinas las diseñamos nosotros y hacen aquello que nosotros queremos que hagan. Entonces, de esa manera es bastante interesante cómo nosotros determinamos ya la funcionalidad dentro de nuestro contexto educativo. Y muchas veces sí es importante que relacionemos, esto ya se va a determinar de manera efectiva con estudiantes grandes, ¿no es cierto? Pero sin dejar de lado el contexto escolar primario o inicial. También es un contexto interesante por lo que les mencionaba, las aplicaciones. Las aplicaciones que nos determinan un aprendizaje en función de lo que nosotros queremos que ellos generen o que ellos aprendan, ¿sí? Y pues nos va a determinar cierta funcionalidad bastante prioritaria dentro del contexto educativo, que van a ser enriquecidos por todos los quienes conforman la comunidad educativa como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una aplicación No, muchas gracias. Los cuestionarios se les activarán ya en esta semana, por favor, para que los puedan ir resolviendo. Le agradezco mucho, magíster licenciado. Que tenga una buena noche. Ok, listo Alejandra, que tengan una excelente noche, gracias a todos.